¿En algún momento de tu vida has estado en situaciones difíciles? ¿Has estado en situaciones donde simplemente no sabes qué hacer? Déjame contarte una historia verídica. Se cuenta de una hermosa familia que pues obviamente había el papá, la mamá, dos hijos, pero querían un tercer hijo. Al final nació una pequeña niña, pero esa niña desde el día que nació enferma. Así que los médicos le dijeron, ¿sabes qué? No sabemos qué tiene tu hija. Por una y otra vez mencionaban, su hija va a morir, su hija va a morir. Para este entonces ya habían pasado meses, vuelta tras vuelta, a hospital tras hospital, estudio tras estudio. Y al final le dijeron a esta madre y a esta familia que su hija simplemente, si ella vivía, iba a tener que estar en una burbuja. No podía ser contaminada por ninguna bacteria, porque sin duda ella iba a morir. Recuerda que esta historia, recuerdo que esta historia, y lo voy a decir de esta forma, porque es mi familia. Yo apenas alcanzaba a tener unos 12, 11 años más o menos, y recuerdo a mi madre, que ella llegó simplemente, como dicen, sin ganas de vida, como una madre que ha recibido la noticia de que su hija va a morir. Ese día, yo recuerdo personalmente que mi madre estaba diciéndole a Dios, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y al final dijo, Dios, está en tus manos, lo que tú quieras hacer está bien, lo que tú quieras hacer con ella, si te la quieres llevar, está en tus manos, que se haga tu voluntad. Así que al siguiente día, ella simplemente fue y recogió a su hija para simplemente esperar que algo sucediera, que una bacteria llegara, porque simplemente los médicos no encontraron, por varios años, no encontraban qué podía tener esta niña. Pues para hacer más corta la historia, desde ese día que oró y que pidió a Dios hacer su voluntad, esa niña, o sea, mi hermana, eh, vivió. Habiendo dicho los médicos que iba a morir y que tenía que estar en una cápsula y que simplemente si cualquier bacteria, o sea, nadie podía tocarla, nadie podía, no podía jugar, iba a ser una niña muy enfermiza si acaso llegara a vivir. Y al final del día te quiero decir que esa niña todavía a la fecha está viva, tiene una linda familia, un lindo niño. ¿Y cómo es que sucede esto? ¿Cómo puedes explicar? Y ahora quiero yo decirte, ¿cómo puedes explicar algo sobrenatural, algo que está fuera de tu alcance y poder explicar que algo fuera de tu propia vida, de la medicina, de cualquier científico que pudiera haber intervenido, este, pueden explicar algo como eso? Tú y yo sabemos que hay un poder más allá de nosotros, se llama Dios. Y sabemos que nosotros podemos acudir a Él si queremos nosotros hablar con Él y pedir de su ayuda. Y esta mañana lo que yo quiero platicarte, o más bien predicar el día de hoy, es, Señor, enséñanos a orar. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado el famoso Padre Nuestro? Ese es el tema que vamos a tener el día de hoy. Y vamos a ir detalladamente. Y para empezar, déjame decirte que la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versículo 13, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invocar el nombre de Dios es orar a Él. Específicamente te quiero mencionar que el Padre Nuestro es la clave para tener un, un ejemplo perfecto de 7 puntos importantes de cómo debe ser nuestra oración. Sé que varios de ustedes al diario pueden estar orando el Padre Nuestro, pero muchas veces lo hacemos de una forma repetitiva, que es las instrucciones que Él nos dice que no debemos de hacer. Es un modelo nada más de cómo poder tener una comunión con Dios. Así que déjame para empezar decirte que cuando tú acudes a Dios
según la palabra de Dios, si tú invocas el nombre de Dios, Él te va a escuchar. Pero hay que tener entendido lo que dice la palabra de Dios. Por eso el versículo 14 dice esto. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y este es el asunto el día de hoy. Yo quiero enseñarte cómo debes de orar, cuáles son los principios y cuáles cosas debes evitar para no pues errar en tu oración. Entonces, vamos a ver primero cuáles son los errores. Son tres, muy rápido, no voy a abundar. La primera cosa es, no tienes que presumir en cuanto a ese tiempo de orar. Dice ahí capítulo 6 de Mateo, ahí vamos a detenernos, ahí está la oración modelo, Mateo 6, versículo 5. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Si tú vas a hacer algo, no seas como los hipócritas de que den las cosas o hagan las cosas para ser visto. Tú oras porque tú tienes una necesidad de Dios. Tú no estás ahí para presumir a nadie. Y dice ahí, aun cuando tú le das una limosna a alguien, dice, no tienes que, ¿verdad?, tocar trompeta para hacerlo. Dios dice que te va a dar tu recompensa. Por eso el versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta en tu cuarto, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Así es que si vas a orar, lo más recomendable es hazlo de manera personal con Dios. Recomiendo, si tú nunca lo has hecho, hazlo con tu familia, pero pues no lo andes presumiendo. No debes de ser algo para presumir. La segunda cosa es sin palabrerías. Dice el versículo 7, y cuando ores, no uséis vanas palabras o vanas repeticiones, perdón, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Muchas veces, y seamos muy honestos, a pesar de que está escrito en la Biblia, este es nuestro primer error. Repetimos algo, ¿verdad? Escrito. No puedes hacer vanas repeticiones. Si tú vas a orar, orar es hablar, así como yo estoy hablando contigo, así es como tú debes hablar con Dios. Imagínate mi plática con mi padre, que yo le esté diciendo a mi papá, papá quiero esto, papá quiero esto, papá quiero lo otro, y repetirlo una y otra vez. O sea, tu papá va a decir, ya basta. O sea, cuando tú oras, tú estás platicando con Dios. Hay algunos parámetros que debes de tomar en cuenta. Entonces, no hables repetidamente. Tercera, sin pesadumbres. ¿Por qué digo esto? Versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Así que cuando tú oras a Dios, no, o sea, yo entiendo que muchas veces hay necesidades que estamos con esa pesadumbre. Entiende que Dios ya lo sabe. Él quiere que tú le digas lo que está pasando, pero tienes que hacerlo pidiendo a Dios. No lo hagas, ¿verdad? Como no estamos orando para convencer a Dios, estamos orando para poder pedir de Él, de su intervención, de su ayuda. Ahora, ¿cuáles serán los pasos que debemos de tomar en cuenta para tener un buen resultado de oración? Vamos a leer el pasaje de Mateo 6, 9 al 13, que dice así, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Otro pasaje en el libro de Lucas, capítulo 11, el versículo 1, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dice, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben.
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y este pasaje, como vemos ahí en el libro de Lucas, es exactamente algo paralelo. Y vamos a tomar solamente el pasaje de Mateo, pero para que sepan, hay dos lugares donde se trata lo mismo. Hay 7 cosas que vamos a ver en la oración modelo. Primero, paternidad, posición, pasión, propósito, provisión, perdón y protección. Esas son las cosas que engloban esta oración. Así que si tú quieres una oración efectiva, tienes que, no de alguna manera, pero tienes que poner en cuenta cada uno de estos puntos. Paternidad, posición, pasión, propósito, provisión, perdón y protección. Yo creo que todos en este momento quisiéramos protección, así que hay que tener muy en cuenta. Primera parte, paternidad. Dice la palabra de Dios. Jesús está hablando a sus discípulos y les dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Wow, qué palabras, imagínate. Tú y yo, a lo mejor ahorita lo tenemos como algo muy sonado, como algo muy, pues, ok, está bien, Padre nuestro. Pero quiero que sepas que para un judío esa parte no es correcta, no se debe hacer. Es más, vamos a ver algunos ejemplos de esta parte que simplemente Jesús se hacía, hablaba con Dios como si fuera su padre y es más, es juzgado por eso. Y realmente por eso fue a la cruz, porque cuando llegó con los fariseos, ¿verdad? Y con la gente líder de los judíos, por eso lo condenaron, porque se hacía pasar como hijo de Dios. Y por eso fue crucificado, quiero que sepas. En el libro de Juan, el libro de Juan, capítulo 8, versículo 38, Cristo Jesús está hablando aún a los fariseos y dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído, oído cerca de vuestro Padre. Para empezar, hay un Padre con letra mayúscula que es Dios y el otro Padre que es con letra minúscula. Y tú dices, ¿y quién es? Bueno, gracias por preguntar. Ahí en el versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre. ¿Qué dice? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y luego con letra minúscula, padre de mentira. Así que si tú quieres una oración efectiva con Dios, la primera cosa que tienes que asegurar es asegurarte de que estás orando al Padre como Dios Padre. Tú dices, yo nunca estoy orando al diablo. No estoy diciendo eso. Tú tienes que asegurar que Dios es tu Padre. Eso es a lo que estoy diciendo. Dice Padre para empezar, no dice Madre. Y disculpen, ya hablé mucho en cuanto a María y María es la madre de Jesús. ¿Verdad? Ya lo hablamos muy bien. Ella pedía por su salvación. Pero aquí estamos hablando de que Dios dice es un Padre nuestro. La palabra en el Antiguo Testamento para hablar de la relación entre Dios y un hijo solamente se hace referencia a una sola persona. Primero es a los hijos de Dios, que son los ángeles. La segunda persona es al Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Y de ahí en adelante nadie asume ese punto. Nadie dice que es Hijo de Dios. Te doy un ejemplo. Mateo 5, 16 al 18. Dice, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre, con letra mayúscula, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El asumir que Dios es su Padre, asumía que estaba en la misma posición de Dios. Por eso lo querían matar. Y de hecho esa fue la acusación. Ahora, ¿cómo es que tú puedes asegurar que Dios es tu Padre? Bueno, déjame comentarte algo que yo he repetido muchas veces, pero quizás es la primera vez que estás escuchando este mensaje. En el libro de Juan, el capítulo 1, versículo 11, dice así, hablando de Jesús,
a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Así es este versículo. El versículo siguiente dice, ahora Dios, o sea, Jesús vino a los judíos lo rechazan. El versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Voy a poner un ejemplo muy, muy bonito. Aquí tengo a Alan y tengo a Hugo. Y si en este momento yo les dijera, Alan, yo te quiero regalar este iPad. Y yo te digo, ¿te gustaría tener mi iPad? Y entonces él dice, claro, por supuesto. Entonces yo le digo, Alan, ¿qué te parece? ¿Tú crees 100% que te puedo regalar este iPad? Y Alan dice, por supuesto, es el pastor, no me va a mentir. Y yo sí le digo, ok, pues sigue creyendo. Parece chiste, pero mucha gente solamente cree en Dios sin haberlo recibido. No es lo mismo creer que recibir. Y te voy a pedir, Alan, que extiendas tu mano por aquí más o menos, que se vea tu mano. Haz más acá para que se vea tu mano. ¿Tú crees? ¿Es mejor creer o recibir, Alan? Extiende tu mano más acá. Ahí está. ¿Es mejor creer o recibir? Recibir. Así es. No es lo mismo que solamente creas que Dios es tu Padre, sino que tú tienes que recibirlo en tu corazón. Por eso dice, más a todos los que le recibieron, ahora yo voy a recibir el iPad, gracias, ahora lo tengo, ¿verdad? A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo tengo aquí en mis manos, no tengo aquí, pero tengo unas llaves. Yo le digo a Alan, Alan, te regalo mi carro igualmente, ¿verdad? Y digo, te lo regalo. ¿Crees? Sí, pero no va a ser suyo hasta que tenga las llaves y la factura. Y entonces él decía, ahora sí creo. Es exactamente. Tú no puedes decir que Dios es tu Padre si tú nunca lo has recibido como tu Salvador personal. No sé si me estás entendiendo, pero lo que te estoy tratando de decir, tú no puedes decir que Dios es tu Padre si nunca lo has aceptado como tu Padre, como tu Salvador personal. Por eso dice el versículo siguiente, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es un nacimiento espiritual. Así que cuando tú recibes a Jesús como tu Salvador personal, estás aceptando a Él como tu Padre, como tu Salvador. Entonces Dios dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces no es lo mismo pensar que eres hijo de Dios a ser un hijo de Dios. Por eso cuando nos dicen, ¿verdad? ¿Por qué dices que eres un hijo de Dios? Simplemente porque hemos recibido la autoridad de Dios para ser hijos de Dios. No porque yo digo que soy hijo de Dios, sino porque Él, cuando yo lo recibo, Él me da ese derecho de ser hijo de Dios. Entonces, la primera cosa, y ese es el primer obstáculo de muchas oraciones, que mucha gente ora a Dios sin que Dios sea su Padre. ¿Me entiendes? Asegúrate en primer lugar de poder recibir a Dios como tu Padre, como tu Salvador. Eso es lo más importante. Y luego dice ahí en el libro de 2 Tesalonicenses 2:16, el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, o sea, Pablo diciendo que Él es su Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Así que cuando hablamos de que Dios es nuestro Padre, tú tienes que asegurarte de haberlo recibido como tu Salvador personal. La segunda cosa es posición. Dice ahí el versículo 9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, y luego dice, que estás en los cielos, ¿sí? La posición de Dios es que Él está en el cielo, nosotros en la tierra. La palabra cielos es, en el griego es ouranos, que significa cielos, por extensión, la morada de Dios, ¿verdad? En Mateo 3, versículos 16 y 17, Jesús fue a ser bautizado por Juan y dice que Jesús subió, después que fue bautizado, subió luego del agua, o sea, fue bautizado, subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, de arriba, ¿verdad?
que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y wow, qué bonito saber que cuando tú obedeces, Dios se siente orgulloso. Pero entiéndete que cuando dice la palabra de Dios, que Dios resiste a los soberbios, significa que Él no va a escuchar a alguien con soberbia. Dios escucha a aquellos que entienden su posición. Y tú estás aquí y Dios está acá. Ningún soberbio puede reclamarle a Dios algo que no. Cuando tú vas pidiendo a Dios, tú tienes que hacerlo con humildad, pidiendo a Dios, entendiendo el lugar donde tú estás y donde Él está. ¿Sí? La tercera cosa, tienes que hacerlo con compasión. Y dice ahí, santificado sea tu nombre. Cuando digo esa palabra, es que tú y yo estamos dándole el lugar a Dios en toda su extensión, y es que Él es santo. Tú y yo no somos santos, Él es santo. Él está en los cielos y Él es santo. Santificado, o sea, ser honrado de tal manera que todos lo honren. ¿Realmente tú honras a Dios? Si somos honestos, muchas veces no lo hacemos, ni siquiera en nuestras propias oraciones. Solamente llegamos y decimos, Dios, quiero pedirte por esto, por esto, por esto, y está, se acabó. Pero no honramos a la persona de Dios. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 dice, 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios. ¿Cuántas veces has honrado a Dios diciendo que Él es santo? Muchas veces se nos olvida, se nos pasa. En primera Tesalonicenses 5, versículo 22-23 dice, absteneos de toda especie de mal y el mismo Dios de paz os santifique. Tú no te santificas, es Dios quien te santifica por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cada día estamos más cerca de su venida, quiero que sepas. Y debemos de estar santificados por Dios. Primera de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, ¿quién? Dios. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así que cuando tú estás orando a Dios en su santidad, y por eso yo creo que muchas veces no tenemos el hábito de orar. ¿Y sabes qué es lo que estorba la oración? Es el pecado. Pecado no confesado o la persistencia de varios pecados que tenemos, eso nos hace no tener que pedir a Dios. Pero tenemos que pedir a Dios y rogar a Dios de su santidad para nosotros trabajar en esa área. La cuarta cosa es propósito. ¿Por qué digo propósito? Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El propósito de nosotros no es hacer nuestra voluntad, sino es encontrar la voluntad de Dios que Él quiere para nosotros. La mayoría de nosotros estamos pidiendo a Dios hacer nuestra propia voluntad, por eso nuestras oraciones no son correctas. ¿Cuántas veces yo he escuchado y mucha gente se ha acercado a mí diciendo, pastor, quiero que ore por mí, porque esta semana veo que la iglesia necesita dinero? Un ejemplo, ¿verdad? Necesita pagar la luz, necesita pagar esto, y la verdad yo digo, ¿sabes qué, Dios? Voy a sacar a esta iglesia de pobres, ¿verdad? Un ejemplo. Porque ahí donde nos ves, pues es pura gracia que estamos aquí. Y sí lo es, la verdad. Pero a veces gente se ha acercado a mí y me dice, ¿sabes qué, pastor? Ore porque me compré un huerfanito, ¿verdad? O sea, un cachito de lotería, me puse en Melate y por favor quiero que ore para que nos saquemos la lotería. Y si nos la sacamos, yo voy a dar una buena y más, olvídese, vamos a comprar un terreno para la iglesia.
¿Tú crees que es la voluntad de Dios el que tú puedas hacer algo como eso? O hay gente que se acerca a mí y dice, pastor, la verdad es que ya quiero divorciarme de mi esposa, porque ya, de verdad, ya creo que la voluntad de Dios es que la deje por completo y abandone a mi familia. ¿Tú crees que esa es la voluntad de Dios? O sea, hay muchas oraciones de verdad que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Así que cuando vamos orando, pedimos a Dios de su voluntad. El propósito de nuestro es hacer la voluntad de Dios desde el cielo hasta la tierra. Efesios capítulo 3, versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, que es la palabra de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayáis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Muchas oraciones se han desperdiciado porque no están conforme a la voluntad de Dios. No es para cambiar la voluntad de Dios, sino hacer la voluntad de Dios. Si recuerdan a Cristo Jesús cuando estaba a punto de ir a morir, ¿verdad? Para morir en la cruz, le decía, Padre, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez a orar y estaba, ¿verdad?, diciendo las mismas palabras por tercera vez, diciendo que se haga tu voluntad. ¿Cuántas veces ahí es donde encontramos la respuesta de Dios? Cuando nos conformamos a la voluntad de Dios. Yo no sé tú, pero la mayoría de nuestras oraciones no le estamos pidiendo a Dios que se haga su voluntad, que se haga como nosotros queremos, porque si no, entonces Dios no nos está escuchando. Algunas veces, quiero decirte, he orado muchas veces y no se hace como yo quiero. Y no importa si eres pastor o no, simplemente Dios no desea algo como eso para mí, o para la iglesia, o para una familia. En este momento hay mucha gente que está enferma y nos está rogando orar por su salvación en este momento física. Nosotros tomamos esa oración y oramos, pero también oramos por su salvación eterna, porque Él va a sanar o va a morir, cualquiera de las dos. Pero si Él muere sin Dios, entonces sí será una tragedia. Pero si Él vive y todavía no reconoce a Dios que Él tiene algo especial para ti, entonces de nada sirve. Lo que te estoy tratando de decir es, debemos de encontrar la voluntad en nuestra relación. Quinto propósito, ¿verdad? Quinto punto aquí, provisión. Me encanta esto porque en este momento la gente mucha gente está sin trabajo y aquí es donde tenemos que encontrar nuestra provisión. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No para un mes, dice, dánoslo hoy. Tú y yo en este momento deberíamos de estar pidiendo por el pan cada día. Cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, Dios les daba el maná y no les daba para una semana, les daba para cada día, para cada día. En Mateo 6, 31 y 33 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, Dios sabe que tú necesitas alimento, Dios sabe que necesitas vestido, Dios sabe que necesitas bebida. Dice el versículo 33, y este debes de memorizarlo. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios te promete que si tú buscas a Dios, no para solamente cuando tú lo necesitas, es algo continuo, es algo donde tú pones a Dios en ese lugar. Dios, tú eres mi proveedor y tú me lo vas a dar. Yo confío en ti. Si tú haces eso, te prometo, Dios te va a contestar tu necesidad. Y si en este momento hay algún familiar que está muy mal, sea de COVID o de cualquier otra cosa, tienes que buscar a Dios, con necesidad o sin necesidad. Yo tuve en algún momento un maestro
y tenía problemas y se acercó a Dios y tristemente se alejó de Dios. Y el día que lo encontré, simplemente me dijo, ¿sabes qué? Cuando tenga problemas, regreso a Dios. Qué tristeza que solamente buscamos a Dios cuando tenemos necesidad. ¿Y sabes qué? Posiblemente por eso las cosas nunca han cambiado en tu vida de problema en problema. No quiere decir que no vas a tener problema. Simplemente te estoy diciendo que Dios a veces nos trae los problemas para acercarnos a Él. Y cuando se trata de alimento, vaya, ¿quién no quisiera la ayuda? Todos necesitamos la ayuda de Dios. Sexta, perdón. Dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón de Dios aquí es un don. ¿Por qué? Porque Dios te perdona para que tú aprendas a perdonar. Por eso mucha gente nunca perdona, nunca sabe perdonar. Dice ahí en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dios cuando perdona, lo perdona por completo. Dios dice que toma tu pecado, lo pone tras sus espaldas, lo echa a lo profundo del mar y Él no se acuerda. Pero nosotros decimos, sí te perdono y lo pones tras sus espaldas y ahí lo tienes para cualquier necesidad. Decir, no, es que tú me hiciste esto. Perdonar es olvidar por completo. Ese es el principio de Dios. Pero tú tienes que ejercer perdón también. Dice ahí en primera de Juan 2:12, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. He encontrado a mucha gente que ha cometido problemas o pecados muy fuertes. Y no es que falte la gracia de Dios, sino que ellos han recibido la gracia de Dios y Dios los ha perdonado. Pero sucede esto, que ellos no se perdonan a sí mismos por la cosa que cometieron y siempre están recordando el pecado pasado. Y es que no, es que yo soy indigno, es que yo soy indigna. Y te quiero decir algo, cuando Dios te perdona, si Dios te perdona, tú también debes de perdonarte. En Lucas, el capítulo 7, versículos 47 y 48, habla de una mujer pecadora que llega para ungir a Jesús, tomando sus pies, lavándolo con sus lágrimas y ungiéndolo con ese perfume. Y dice la palabra de Dios que lavó con sus cabellos, ¿verdad?, los pies de Jesús y los empezó a besar. Pero los que estaban ahí decían, wow, oye, si fuera profeta, supiera quién le está tocando sus pies. Y Jesús da una parábola, ¿verdad? Y le dice ahí, oye, a una persona debía esta cantidad, pero una debía casi el triple de eso. ¿Cuál de los dos crees que se siente más agradecido y más, verdad, por haber perdonado su deuda? Y dijo, piensa el que debía más. Y dice Jesús estas palabras. Dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le digo, tus pecados te son perdonados. ¡Wow! Significa que muchas veces nosotros, y he visto mucha gente muy rencorosa, rencorosa hasta las orejas, tienen una vida amargada, y lo digo con todo el sentido de la palabra, amargada, porque siempre están tratando de dañar y recordar, y eso es feo, eso es muy feo. ¿Y sabes por qué? Porque ellos mismos no se sienten perdonados, han sido tan dañados que no pueden perdonar a la gente porque ellos no se sienten perdonados. Si tú eres un hijo de Dios, tienes que aprender a perdonar. Y por último, la protección, que en este momento de verdad todos la necesitamos. Versículo siguiente, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. No nos metas en tentación. En este caso, en problemas, en situaciones complicadas, ¿verdad? Donde pequemos contra Dios. Pero también hablamos de esa protección. En 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 al 3, dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. ¿Quién de nosotros nos gustaría un seguro de vida aún después de esta muerte? Tú tienes seguro de carro.
que si en ese momento tú tienes un accidente, tu carro puede ser reparado. A lo mejor tú llegas al hospital y el seguro te cubre para hacer una operación, para hacer un trasplante o muchas otras cosas. Y eso es algo bonito y es algo padre tener. Lo recomiendo porque uno a veces puede pegar a un carro que no vale mucho, ¿verdad? Y pues a lo mejor un bochito, ¿verdad? Una salpicadera, ok, pues 500 pesos. Pero si le pegas un carro mucho más costoso, pues casi vas a tener que empeñar tu carro. Es bueno tener un seguro, pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tienes un seguro de vida después de la muerte? ¿Tú estás hablando de que cuando yo muera le deje algo a mis hijos? No, yo te estoy hablando de un seguro que te asegure de que vas a vivir con Dios por la eternidad. De eso estoy hablando. Dios te puede guardar aún después de muerto. Dice ahí en el libro de Efesios capítulo 6, 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y no nos metas en tentación. ¿Sabes qué? Hay muchos dardos de fuego del maligno que cada día nos están aquejando, tentaciones en cada área, que ya mencioné que hay tres áreas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Así es la forma como nosotros pecamos. Necesitamos de la protección de Dios, sea física, emocional, espiritual, de área que tú quieras. Dios es el único que nos puede proteger. Quiero terminar con esto. Dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Si no fuera por Dios, nosotros no tuviéramos esa seguridad de que Él nos escucha. Y quiero darte un ejemplo para terminar. Quiero que vayas ahí a Lucas capítulo 18, versículo 10 al 14. Vamos a ver lo que dice este pasaje. Dice ahí versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, ¿verdad? Estaba lejos. No quería que ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa, fíjate, justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo quieres tú orar? Como este publicano, hablando de lo bien que te va, de lo bien que estás, de lo perfecto que eres, o quieres orar como Dios quiere que tú ores, de una manera entendiendo que tú y yo somos pecadores. Y para empezar, recuerda lo que mencioné en el libro de Mateo. No tienes que presumir nada, no tienes que repetir palabrerías, ¿verdad? No tienes que orar con pesadumbre. Primero, asegura que Dios es tu Padre. Si tú nunca has recibido a Jesús como tu Salvador personal, el día de hoy tú tienes que orar a Dios. Recuerda el pasaje: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. No solamente tienes que creer, tienes que recibirlo. Así que este día tú tienes que aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Y Dios te da de su autoridad y dice: ahora Él es mi hijo. Si tú no haces este acto de compromiso con Dios, donde tú puedes confesar que Él es tu Padre, entonces, y recibirlo, obviamente, entonces todas tus oraciones serán oídas de parte de Dios, pero no tendrán una respuesta. Tú necesitas de Dios. Dice la palabra de Dios: al que a mí viene, dice, no le echo fuera. Al que le toca, dice, se le abrirá, pero necesitas ir con humildad. Y quiero poner una pausa por ahí y quiero decirte, hermano, hermano creyente, hermano de esta iglesia, yo sé que en estos momentos, y como veo mi WhatsApp, hay abundancia de peticiones. Y yo quiero invitarte
porque después de este mensaje voy a mandar un pequeño video para animarte a ser parte de un grupo especial de oración. Yo, hablando con los líderes, vemos la enorme necesidad porque ya está fuera de nuestro control. Muchas cosas que están pasando y necesitamos más que nunca orar. Sé que oramos cada semana, un día, todo el día oramos, pero creo personalmente, como yo lo he visto, necesitamos más de Dios, más que nunca. Necesitamos más de su ayuda, como lo vemos ahí, de su amor como Padre, posición, pasión, propósito, provisión, perdón y protección. Y en este momento, Acapulco, la situación como se está escuchando, está muy difícil y necesitamos de la ayuda de Dios. Y si alguien de ustedes que está ahí desea, que tiene alguna petición, queremos escucharlo, queremos orar por ti. Si hay alguna persona que está enferma, cualquiera que sea la petición, queremos escucharla. Así que primero que nada, hermanos, necesito que te pongas las pilas, necesito que te unes a ese tiempo de oración. Lo vamos a hacer 3 veces al día. Lo vamos a hacer 3 veces a la semana, aparte de nuestro tiempo de oración en Rivi. Así que habrá 3 horarios. Uno será a las 7:30, otro a las 11:30 y otro a las 9:30. Así que si tú no puedes en la mañana, únete al grupo. Será media hora nada más. Y estaremos orando con 5 propósitos en específico que los haré llegar en el WhatsApp. Así que hermanos, en este momento de oración, yo te voy a pedir que inclines tu cabeza, cierres tus ojos y te comprometas con Dios a orar. Amigo, que estás escuchando este mensaje, asegura de aceptar a Jesús como tu Salvador personal y así tú poder hablar con Dios como tu Padre. Dios te da esa autoridad. No es porque yo sienta que Dios es mi Padre, ni porque crea. Tú necesitas aceptarlo, recibirlo. Dice más a todos los que le recibieron. Tú necesitas recibirlo. Así que voy a pedir que todos con cabeza inclinada, los que me estás viendo, aunque ha sido una oración, quizás porque lo estás viendo en repetición, te voy a invitar a que inclines tu cabeza, cierres los ojos y ora esta oración a Dios. Dile así a Dios: bendito Dios, en este momento te quiero pedir perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador. Reconozco que mi pecado necesita ser tratado. Y es tu Hijo Jesús, que vino a morir por mis pecados, que me ha dado esa oportunidad de recibir esa salvación. Y en este día, Dios, te pido que entres en mi corazón y me des la vida eterna que prometes en tu Hijo Jesús. Dame esa salvación que yo no puedo tener. Gracias por tu Hijo Jesús, que murió en la cruz y que este día ha pagado por mi pecado. Lo acepto y te doy las gracias por darme ese regalo de vida eterna y por el privilegio hoy, por haber aceptado, por haber recibido a tu Hijo, de ser llamado Hijo tuyo. En nombre de Jesús. Amén.